En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos una vez más en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Hoy vamos a hablar de educación, de ese ambicioso plan presentado por el Gobierno Nacional, de la jornada única escolar. Desde el pasado mes de agosto, la ministra de Educación, Gina Parodi, ya había dado los primeros pincelazos sobre una cobertura que hoy debería tener 500.000 estudiantes para poder alcanzar ese 100% en el año 2030. Pero ¿estamos preparados? ¿Tenemos infraestructura para adelantar esa logística? Es la pregunta que hoy nos hacemos aquí en nuestro debate. Recuerden ustedes, aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y comenzamos a desarrollar nuestro veredicto. Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, esta noche estamos tratando de analizar si estamos ya preparados para iniciar la implementación de esta jornada única escolar. Para entrar en materia, veamos primero algunos argumentos de este debate. La Jornada Única Escolar es uno de los principales programas del presidente Santos en esta segunda etapa de su gobierno en el campo de la educación. Estamos ya en ayuda con otros colegas de otros colegios, llevando los respectivos salones, y ya nos están llegando los docentes. Se pretende que todos los colegios públicos tengan jornadas de 7 horas para los niños de preescolar, 8 para los de primaria y 9 para los de secundaria. Pero que necesitamos que nuestros hijos estudien. El énfasis de las horas adicionales debe estar en las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje, todo con el fin de mejorar sustancialmente y a futuro en los resultados de las pruebas PISA, y debe estar complementado por un esquema básico de alimentación, obviamente porque los niños pasarán la hora del almuerzo en los establecimientos educativos. Y aunque algunas regiones del país ya adelantan de manera piloto esta tarea, ¿estamos preparados para afrontar este reto en los 32 departamentos nacionales? Ese será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, está nuestro país listo para la implementación de esta jornada única escolar. Es el debate que estamos teniendo esta noche. Recuerden que ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recuerden que recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, Veredicto NTC. Damos inicio entonces a nuestro debate. Vamos a presentar a los protagonistas de esta noche. Ellos ya están listos. En la Fiscalía nos acompaña el doctor Miguel Pardo, él es fiscal de la Asociación Distrital de Educadores ADE. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Y en la Defensa nos acompaña el doctor John Alexander Alba, coordinador académico del énfasis de desarrollo del pensamiento matemático de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Comenzamos entonces a desarrollar nuestro veredicto. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Pardo, puede ponerse de pie. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación al programa, a la contraparte, a nuestro testigo y por supuesto a toda la audiencia de este programa tan interesante cada semana. En primer lugar, nosotros lo que tenemos que señalar es que no aceptamos 2 versiones de jornada única. Una jornada única para los colegios de élite y otra jornada para los colegios oficiales en condiciones indignas, inhumanas y sin sustentación pedagógica. Por esa razón, la Asociación Distrital de Educadores, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le ha presentado 11 criterios para una verdadera jornada única a la actual administración de Enrique Peñalosa, y lo mismo está haciendo a nivel nacional. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Jornada única sí, pero no así, no como la propone el gobierno. Al no haber sustentación pedagógica ni tener las condiciones apropiadas, todos los experimentos, los atajos que se han tomado como 40 por 40, jornada extendida, han fracasado hasta el momento. Y en ese orden de ideas, lo que nosotros hemos señalado es que no se puede asumir una jornada única si no resolvemos los factores asociados a la educación, que hoy, desafortunadamente, el Gobierno Nacional no ha asumido su responsabilidad en ello. Por ejemplo, aquí hay una serie de deudas que todavía han de resolverse. La mayor parte, la inmensa mayoría de los niños de 3 y 4 años están excluidos de las aulas, es decir, no hay universalización de los 3 grados de preescolar, que es muy diferente a la atención en la infancia. En segundo lugar, por el recorte presupuestal, el gobierno
no nombra maestros de educación física, artística, segunda lengua, tecnología informática en preescolar y primaria, y eso implica que solamente los chicos tienen derecho a tener maestros en todas las áreas una vez tengan 11 años o sexto grado, es decir, se pierden 8 años muy importantes del desarrollo humano para fortalecer el proyecto de vida. En tercer lugar, más del 50% de los estudiantes de Colombia en edad escolar de 10º y 11 grado están excluidos de las aulas porque no hay en este momento universalización ni de la educación media, ni como lo dijo la ley 115, de la educación media especializada. En cuarto lugar, el número de estudiantes por aula sigue siendo enorme. 37 estudiantes en preescolar en localidades de Bosa, por ejemplo, o más de 55 en localidades periféricas en bachillerato, dejan ver cómo este asunto es clave para resolver. El forzar la jornada única estaría provocando problemas de salud pública en edades tempranas en Bogotá. Los chicos no tienen ambientes donde tomar sus alimentos apropiadamente en este momento, ni tienen ambientes para tomar el sueño en el caso de los niños de 3 y 4 años. Estos niños han tenido que comer y dormir sobre el pupitre, o alterando los estados de ánimo de los niños, o simplemente por las actividades todas encontradas en los espacios tan reducidos porque no hay infraestructura, la contaminación evita que esos niños duerman, o porque se han impuesto unas áreas obligatorias en preescolar en algunas partes, lo cual es completamente ilógico en el caso de los niños que deben aprender jugando. Lo mismo pasa con los chicos de secundaria, 8 horas con un refrigerio mal llamado reforzado, que nosotros hemos dicho que eso no reemplaza una alimentación. En materia de infraestructura, lo que ha planteado el gobierno nacional es que al 2025 tendría resuelto el 100% de jornada única. Pero hay 2.115.000 chicos en jornada de la tarde, lo que implica unos 3.020 colegios, que de 700 alumnos cada colegio implicaría 230 colegios por año, es decir, 15 millones de pesos, que multiplicado por todo este tiempo implica 23 billones de pesos que el gobierno nacional no ha planteado por ninguna parte de dónde van a salir. Ahora bien, actualmente hay un frágil sustento académico en este proceso. El objetivo del gobierno nacional ha sido el de ingresar a la OCDE, un club de ricos, pero sobre la base de seguir siendo un país que le invierte pobres recursos en la educación. Nosotros, aquí las cifras son de hace 2 años, la inversión en Canadá por alumno o en Estados Unidos es de 15 millones de pesos. La inversión nuestra no pasa de 3 millones de pesos por alumno. Entonces aquí hay una diferencia sustancial. Y el principal objetivo del gobierno nacional ha sido el de pasar las pruebas internacionales y nacionales para poder ingresar a la OCDE. El principal objetivo de la comunidad educativa es transformar las prácticas pedagógicas. Su tiempo ya ha terminado, pero lo invito a que, estando ahí de pie, responda la siguiente pregunta. Gracias. Que la formula el secretario de Educación del municipio de Envigado, Diego Echavarría. Para la jornada única establece que se debe hacer una profundización en las áreas de matemática, lenguajes y ciencia, pero la jornada única se desarrolla después del mediodía, cuando los chicos ya han almorzado. ¿Cómo hacer para que luego del almuerzo, donde ya el organismo no está en las mismas condiciones, donde ya ellos están un poco agotados, trabajar lúdicamente estas áreas? Nosotros lo que hemos estado planteando es que deben haber las 40 horas de los chicos, por supuesto, y las actividades que son del núcleo común, en el caso de secundaria, se hacen en una jornada, y las actividades de profundización en la jornada contraria. Es decir, allí no había ninguna dificultad. El punto está en lo que estábamos hablando al final. Es que para nosotros es muy importante mantener la enseñanza de las 8 o 9 áreas obligatorias de la ley 115. Seguir reduciendo a competencias básicas, a 4 competencias básicas, después de 20 años, que eso no ha dado ningún resultado, es seguir tratando de resolver el tema de la calidad de la educación, insistiendo en el mismo error de siempre.
Doctor Pardo, muchas gracias. Puede tomar asiento. Gracias. Para que contribuya con sus argumentos, vamos a invitar aquí a su testigo a pasar al estrado. Se trata del señor Gabriel Torres, licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, de la que también fue profesor, fue subdirector de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Señor Torres, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Vamos a empezar entonces con el interrogatorio de la Fiscalía. Solo con el aumento de 2 horas al día se mejora la calidad de la educación y una jornada escolar se transforma en jornada única. Sí, el argumento que discutíamos desde hace muchos años es no podemos tener más de lo mismo. O sea, el problema académico, el problema del aprendizaje de los niños o de la enseñanza no es un problema de tiempos. No es un problema de ampliar lugares, sino de transformar. ¿Cómo están aprendiendo? El decreto por ningún lado se pregunta cómo están aprendiendo hoy en día los niños, cómo se está transfiriendo el aprendizaje y cómo se hacen las relaciones. Antes los maestros lo que hacíamos era dictar clase. Ahora ya no dictamos clase, hace mucho rato, y seguimos pensando en una estructura, en una escuela vieja, en un vestido viejo, para una nueva época. Y entonces terminamos haciendo, para tener más horas de lo mismo, para hacer lo mismo, por supuesto que no va a tener resultados. Ahí es donde viene la discusión de dónde es que viene lo importante en la reflexión de lo pedagógico. Cuando el profe, el secretario de Educación hace la pregunta, él dice, ¿cómo vamos a hacer en el aprendizaje de esos niños que están recién almorzados y que van a tener sueño en eso? Es exactamente lo mismo, no están teniendo en cuenta el niño que es el sujeto de derecho, que es el que está aprendiendo y que es el objeto de cualquier... Nos da igual que el índice de una cosa o que el estándar básico se cumpla, si lo que los niños y las niñas deberían aprender para poder solucionarse productivamente, económicamente en el futuro, no lo estamos haciendo. Y entonces la escuela está pensando en otra cosa. Seguimos mirando para atrás y no miramos para donde tenemos que mirar. Volvemos a hacer, y entonces hacemos, como en este país, muchas cosas. Solucionamos por decreto, sacamos un decreto y hasta el año 25 vamos a tener una cosa que por una cosa práctica, el señor Enrique Dussán en el año 78 dijo es más fácil cortar la jornada y como la fórmula de una cosa para el estómago, en lugar de consumir 1, consumimos 2. Tenemos 2 jornadas y hasta 3 y reducimos, y se les olvidó todos los efectos que eso tiene, y entonces ahí sí después lloramos cuando nos dicen, no, es que no cumplen las evaluaciones internacionales, pero no cumplen las evaluaciones internacionales porque no estamos pensando en lo fundamental. Estamos pensando más en el color de los pantalones que en lo que debe hacer la escuela y para lo que debe ser la escuela. Bueno, y una segunda pregunta. El gobierno año tras año hace evaluación de la educación. Y la pregunta es, ¿realmente esas evaluaciones son las que garantizan, o es el aspecto central que garantiza la calidad de la educación, sin ponderar o darle la misma dimensión a los otros factores asociados, algunos de los cuales mencioné en la intervención? Claro. Efectivamente, es la pregunta que nos hizo Alicia en el País de las Maravillas, que se encuentra con el conejo y le pregunta, ¿para dónde vas? Pero si no sabe para dónde va, entonces le dice, ¿qué camino tomamos? Claro, lo fácil es decir, estamos evaluando y nos inventamos cosas que además ni siquiera hemos discutido, que ni siquiera se ha puesto en el debate si esos mínimos de calidad que están determinando son los que requieren las regiones. No hemos puesto la educación en el contexto que se nos viene ahorita. ¿Qué pasa en las regiones que se están desmovilizando y que vamos a tener escenarios de paz? ¿Qué pasa en pensar en una producción? La educación rural en este país casi la acabamos. Entonces, en ese sentido, lo que dice Alicia, cualquier camino, y salimos y sacamos pecho. Entonces, estamos muy contentos y tenemos las soluciones políticas, grandes decretos,
Y lo fundamental sigue igual. Y vamos a permanecer por más de 50. La historia de la pedagogía y ahí todo el grupo de la historia de la pedagogía nos viene mostrando, mire lo que está pasando, mire lo que están repitiendo, mire lo que estamos haciendo y estamos repitiendo y estamos quedándonos en lo mismo. Señor Torres, muchísimas gracias. Ustedes ya escucharon el interrogatorio de la Fiscalía, pero ¿cuáles preguntas tiene la defensa? Después de esta breve pausa comercial lo conoceremos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía. Damos inicio ahora al contrainterrogatorio de la defensa. Doctor Alba. Bueno, muy buenas noches. Doctor Gabriel, una pregunta inicial. ¿De qué manera podremos nosotros los profesores aportar de una manera efectiva a una verdadera implementación no solo de la jornada única, sino de otras estrategias para el mejoramiento de la calidad? Mire, tenemos 22 años de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación lo único que dijo es, haga proyecto educativo. ¿Qué era el proyecto educativo? Reúnase la comunidad local. No el ministerio diciendo qué es lo que tienen que enseñar. No, conociendo los niños del barrio, de la vereda, los niños conociendo la comunidad y determine cuál es el proyecto para esa región. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Y conforme a eso, estructure su proyecto educativo y a partir del proyecto educativo organice su plan de estudios. ¿Qué es lo que ha pasado? El plan de estudios está determinado y entonces seguimos pensando en una cosa que es esquizofrénica, que es pensar en 12 materias y entonces en programas o en estándares básicos que son incumplibles y que al final... ¿Para qué le sirve al niño la raíz cuadrada cuando las raíces nunca son cuadradas? Yo no he encontrado nunca una raíz cuadrada. Siguiente pregunta. Bien, la segunda pregunta es, entonces, ¿en qué momento estará el país dispuesto para empezar este tipo de cambios? Mire, el problema es... Igual que lo que hemos discutido, si los políticos no entienden el quehacer técnico, la pedagogía, lo que significa hacer pedagogía. La pedagogía es una cosa que todo el mundo como que tiene derecho a cogerla. Y todo el mundo dice, ahora vamos a meterle pedagogía. Eso es como decir, vamos a hacer una cosa para niños, ahí, una cosa fácil para que todo el mundo... Y eso es como poner un moquito ahí para que todo funcione. Y resulta que están olvidando que la pedagogía además de ser una ciencia, además de ser un arte, es una práctica que se entiende y que se racionaliza en la práctica. Y no ¿y quién hace la práctica? Los que son maestros y los que saben qué es lo que están. Hablemos de infraestructura, ¿cómo estamos? Porque también hay 4 pasos. Primero, pedirle apoyo a los entes territoriales, ver los establecimientos que ya tienen infraestructura, ver qué otros pueden habilitarse una infraestructura y establecer infraestructura nueva. Claro, pero si tú piensas en nuevos esquemas de enseñanza, el problema no es de tener más salones y más pupitres. El problema es de tener nuevas formas de aprendizaje. Y usted puede tener las mediaciones virtuales o puede tener el aprendizaje a través de las experiencias de ciudad, el trabajo por proyectos. En Europa están transformando y están hablando de la transformación de los currículos. Dejaron de hablar de que hay que enseñar matemáticas, español y lenguaje, que era lo importante porque es lo que evalúa, y empezaron a trabajamos por proyectos, y proyectos donde solucionamos los problemas del día a día, y ahí se vuelve pertinente el español, la matemática, el lenguaje. Doctor Alba, una última pregunta. ¿No tiene más preguntas? No tengo más preguntas. Bueno, perfecto. Esto ha sido todo entonces para el segmento de la Fiscalía. Recuerden, ustedes pueden ingresar a la página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la defensa para emitir su voto. Hacemos una corta pausa y regresamos para escuchar los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto, ya ustedes escucharon a la Fiscalía, ahora tenemos la oportunidad de estar también atentos a los argumentos de la defensa. Doctor Alba, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos, está su cámara. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, para nadie es un secreto que implementar el tiempo en que el estudiante está en la institución
tiene ventajas, un gran número de ventajas, que van a ayudar al estudiante como tal a mejorar muchas competencias y a contribuir efectivamente en su formación. Ese punto es un punto que no es discutible. Muchos estudios internacionales han mostrado cómo hay una correlación directa entre el tiempo que está el niño en la escuela y sus desempeños, no solo en competencias académicas, sino también en competencias para la vida. Implementar una jornada única es un proyecto de país que está en deuda, como ya lo manifestaban desde la manifestación de la Ley General de Educación, la Ley 115, donde se hablaba de solo 2 jornadas, una jornada diurna y una jornada nocturna para unas poblaciones específicas de formación de adultos. Obviamente no se han dado nunca las posibilidades políticas, ni coyunturales, ni económicas para que esto se lleve a cabo, pero en los últimos años, con todos los inconvenientes que esto pueda tener desde lo económico y lo político, se han abierto esas posibilidades para iniciar la discusión. Son más de 20 años de deuda con el país y en este momento, pensando desde una óptica pedagógica, son nuestros niños y nuestros estudiantes quienes nos están reclamando como institución cómo podemos llevar a cabo ese reto, que es un reto de país. Tener a los niños en una jornada extendida en el colegio permite un poco romper esos vicios que se habían adquirido en términos de centrarse en unas competencias básicas y en unas áreas mínimas, 4 áreas, para dar la posibilidad de trabajar otros aspectos de la formación integral, la formación artística, que se ha descuidado en el país por muchos años. De hecho, el sacrificio que se hizo para poder implementar esta cobertura fue sacrificar esas áreas que son vitales para la formación de nuestros futuros ciudadanos. También la parte que tiene que ver con todo el desarrollo de hábitos saludables desde el deporte. Esto se vio de alguna manera truncado por hacer énfasis en lo matemático, en la lengua, en las ciencias, pero también las mismas circunstancias administrativas hacían que se priorizara en esos aspectos, sin decir que eso es bueno o es malo. Simplemente se sacrificaron cosas que son importantes en la formación de nuestros estudiantes. Entonces considero que se están dando unas situaciones políticas que como profesores debemos afrontar y debemos de alguna manera buscar de qué manera logramos contribuir efectivamente para hacer de este nuevo espacio un espacio concreto. Entiendo, no son fáciles las circunstancias laborales, no son fáciles las circunstancias económicas del país, pero como profesores creo que podemos de alguna manera aportar para que estos nuevos desarrollos se den. Claro, no desde hacer más de lo mismo, sino pensarnos nuestro currículo, pensándonos un currículo pertinente, pensando desde nuestra autonomía como institución qué podemos aportarle a estos chicos. Unas horas adicionales en nuestra semana de clases nos van a permitir como profesores respetar esos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, nos van a permitir plantear estrategias nuevas, estrategias con proyectos como resolución de problemas, como proyectos de aprendizaje significativos en nuestros estudiantes, que generalmente como profesores cuestionamos el tiempo que tenemos para llevar a cabo este tipo de proyectos. Claro, implica un cambio político, un cambio económico, un cambio también de pensamiento de nosotros como profesores, ya lo decía ahora el testigo de la Fiscalía. Tenemos que repensarnos qué es lo que necesitan nuestros estudiantes y esta oportunidad de tener unas horas más de trabajo con ellos nos puede ayudar a desarrollar ese proyecto. Doctor Alba, Luis Gruber, presidente de FECODE, tiene para usted la siguiente pregunta. Hoy es noticia en el país que los niños se están muriendo de hambre en La Guajira y en muchas partes del país por carencia de alimentación. Para jornada única hay un requerimiento mínimo de 3 billones de pesos en el tema de alimentación escolar. Con los operadores que hoy prestan el servicio de alimentación escolar se ha demostrado que hay una práctica corrupta. En la implementación de jornada única, ¿cómo se resolvería la debida alimentación de nuestros niños sin que los dineros se desvíen a bolsillos diferentes que a la alimentación de nuestros niños? Bien, no me corresponde a mí dar una respuesta a esa pregunta. Es una pregunta que se la debemos hacer directamente al Estado. Desde un punto de vista académico, obviamente, para tener una educación de calidad en una jornada única, tenemos que garantizar todos los factores.
Entre esos factores como la formación del profesorado, que tenga cada vez mejores herramientas para su práctica docente, que es responsabilidad también del Estado formarlo. De hecho, hay varios proyectos trabajando en eso en ese momento en el país. También la parte de infraestructura debe ser algo que debe ser solucionado. Necesitamos recursos para ejercer nuestra práctica de manera efectiva y eficiente. Y este factor de otros recursos administrativos y de infraestructura asociado a la jornada única se deben resolver previamente. Claro, no es la problemática de nosotros los profesores, es la problemática de un Estado que tiene que garantizar que eso se dé, que no se desvíen los recursos hacia donde no se debe desviar. No es tarea del profesor fiscalizarlo, pero sí tenemos que asegurar que en esta jornada única esos servicios complementarios se garanticen. Por eso esto requiere de una implementación que va paso a paso, que va... Doctor Alba, muchas gracias. Puede tomar asiento para complementar su posición. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del doctor Carlos Barreto, profesor de la Universidad de La Sabana, licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica, tiene una maestría en Educación de la Universidad de La Sabana y un doctorado en Educación Universitaria Pedagógica. Doctor Barreto, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Carlos, quisiera que desde tu experiencia nos mostraras qué ventajas, o nos contaras qué ventajas puede tener para un niño la posibilidad de tener una jornada extendida, una jornada académica extendida. Desde la experiencia partimos desde un proceso de formación como profesor. Tuve la oportunidad de estudiar en la universidad pública, soy licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica y tuve una muy buena formación en la cual me hacían reconocer no solamente el aspecto disciplinar como importante, sino todas las diferentes posibilidades para llegar a generar un crecimiento en los estudiantes. En esa medida, en la posibilidad que nosotros como profesores generemos un mayor conocimiento a esos estudiantes, le permite también la posibilidad de poder desarrollar unas nuevas posibilidades que pueden estar dadas a partir de los intereses de los niños. Desde la experiencia, digamos que se tuvo la oportunidad, a partir de trabajo por proyectos, como muchos de ustedes lo dijeron ahora, de generar una potencialidad en los estudiantes que, pasada la jornada escolar, en el tiempo complementario que ellos estuvieran, no estoy hablando de jornada única, en un tiempo complementario que ellos estuvieran, tuvieron la oportunidad de desarrollar unas potencialidades que posiblemente por la misma situación de 36 o 40 estudiantes en un salón no puedan llegar a potencializarse. Entonces, en ese tiempo de permanencia que se tuvo en la institución, se tuvo la oportunidad de llegar a desarrollar elementos complementarios a los que se había recibido en la mañana, pero al mismo tiempo se tuvo la oportunidad de llegar a conocer a esos niños como unas personas integrales y que no son solamente lo cognitivo. En esa medida, digamos que el concepto de persona que se debe conseguir en la educación debe ser fundamental para llegar a generar esas potencialidades de los estudiantes y al mismo tiempo tener la oportunidad de vincular a la familia y vincular a diferentes actores sociales para que ese proceso de formación integral no se quede solamente en la escuela. Vamos con otra pregunta. Bueno, ¿qué características consideras tú debe tener una implementación adecuada de un proyecto como jornada única? Digamos que hay una infraestructura que le corresponde directamente al Estado, hay una parte que le corresponde directamente al Estado, hay otra que le corresponde a la sociedad, digamos, en general, hay otra que le corresponde a los colegios. Y de alguna manera yo creo que nos corresponde también a los docentes, y creo que es un punto en el cual tenemos la gran oportunidad de llegar a realizar grandes transformaciones. Sabemos de las limitaciones que tienen los profesores, sabemos de las necesidades y oportunidades que tienen de llegar a ser cada día reconocidos socialmente, de llegar a tener un mejor bienestar desde el punto de vista laboral, de salud, para poder generar unas mayores posibilidades a nivel personal como profesor, de manera que cuando llegue al aula de clase, ese profesor sea capaz de llegar a desarrollar en los estudiantes nuevas oportunidades para el crecimiento de los niños. Es decir, ¿más horas en una institución educativa garantiza menos embarazos, menos delincuencia, menos droga? No garantiza necesariamente en la medida en que no es hacer más de lo mismo. Cuando se reconocen las necesidades de los estudiantes, cuando se trabajan o se tiene la oportunidad de trabajar esos proyectos que están enmarcados dentro del proyecto educativo institucional, esas horas pueden llegar a convertirse en una oportunidad
digamos, diferentes a las que se encuentran en un currículo tradicional. Entonces acá volvemos al punto en que no es llegar a dividir la escuela, sino es llegar a trabajarlo. Una de las propuestas que se plantea es la propuesta del trabajo por proyectos para generar nuevas posibilidades, de manera que esos temas que son transversales y que de alguna manera son coyunturales en ciertas instituciones puedan llegar a abordarse desde unas situaciones, de unas situaciones que no estén dadas por personas externas o solamente del papel, sino desde vivencias que se puedan desarrollar en el colegio. ¿Una última pregunta? No tengo más Perfecto, preguntas. entonces comencemos con el contrainterrogatorio. Señor Pardo. Bueno, doctor Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, yo quisiera preguntar una cosa. Yo creo que aquí la discusión no es si estamos de acuerdo o no con la jornada única, sino si las condiciones que hoy se plantea por parte del gobierno la garantizan. Y como el gobierno emitió el decreto 501 el 30 de marzo, la pregunta, por supuesto, para nosotros es mucho más sencilla. ¿Ese decreto garantiza realmente la jornada única en Colombia? Cuando el mismo decreto plantea hacer más cosas con menos recursos, señala que la infraestructura la va a plantear de las entidades territoriales, unas entidades territoriales que se les ha suprimido presupuesto para la educación, con la ampliación laboral de los maestros a 10 horas de trabajo, volviendo al siglo XIX, y en ese orden de ideas, con la multiplicación de funciones en un magisterio que ya tiene por lo menos un alto grado de enfermedades profesionales por la sobrecarga laboral y por los conflictos que hay en la escuela derivados de la violencia externa. Entonces la pregunta es, con ese decreto 501 que está hoy planteado con esas condiciones que acabo de mencionar, ¿realmente se puede desarrollar la jornada única en Colombia? Bueno, yo puedo plantear la respuesta en dos posiciones. Sí, claro. Una primera posición, en sí la política, al igual cuando estaban hablando ahora de pronto los casos de corrupción o los casos que se encontraban en televisión, la intencionalidad, digamos, de la política es buena. Llamémosla buena en un sentido, digamos, pero las personas que son las que ejecutan ese tipo de política son las que llegan en un momento a no convertir que eso que posiblemente pueda llegar a una intencionalidad buena pueda llegar a desarrollarse. Entonces lo miro en una persona que son los sujetos de un sector quienes de alguna manera llevan a que eso se ejecute o no se ejecute. En esa medida, en este caso del decreto, digamos, uno empieza a mirar que a la luz de los últimos años se han ido presentando transformaciones, reitero, no solamente son de este gobierno, digamos, esto viene desde el punto de vista histórico, pero sí se han ido generando unas posibilidades de llegar a generar transformaciones, y creo que me parece algo interesante es ya queda, en cierta medida, se ha puesto sobre la mesa este tema de discusión y ya no se ha quedado solamente en lo etéreo, como de pronto en algunos casos todo el mundo, toda la comunidad académica lo plantea, todos los sectores lo plantean, sino que empieza a quedar en algo plasmado que pudiera llegar, de alguna manera, digamos, revisando uno el decreto, el 501, pudiera empezar a generar, uno puede llegar a decir, unas posiciones que pudieran llegar a mediano plazo, con las situaciones que ustedes planteaban, a generar un proceso de alguna manera eficiente y eficaz de lo que se consideraría jornada. Última pregunta, una respuesta corta. Correcto. Los maestros hacemos parte de la comunidad académica y educativa y estamos preparados para determinar el rumbo académico de la institución y de la educación. Sin embargo, los decretos, y este decreto en particular, insiste en que sea el ICFES el que determine lo que se debe hacer en la escuela. ¿Usted cree que esa indebida intromisión e intervención absolutista del ICFES va a resolver negándole autonomía a los maestros, y a los maestros no, la autonomía escolar, por un lado, y por otro lado, sin tiempos de reflexión en la escuela para que los maestros puedan determinar el rumbo académico? ¿Va el decreto con esta intervención indebida del ICFES a resolver el problema cuando el ICFES ha venido fracasando en todos los intentos para mejorar la calidad de la educación en los últimos más de 30 años? Bueno, como ustedes lo planteaban en un momento, el verdadero sistema, digamos, de evaluación es el que debe plantear una institución con su proyecto educativo institucional. En esa medida y empezamos a mirar que los procesos de evaluación
de manera interna son los que van a generar un impacto en una sociedad. En ese caso el ICFES o cualquier otra entidad que llegue a aportar, digamos, al crecimiento de una institución o a la evaluación de una institución, va a complementar lo que se está realizando en la institución. Entonces, en esa medida, el ICFES, el ICFES o cualquier entidad externa en la cual sea evaluado la institución educativa, va a complementar a lo que realiza la institución como tal desde su proceso de evaluación anual que realiza internamente y desde la reflexión y la participación de toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias a ambos. Ustedes ya han escuchado entonces los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa a favor de quienes están. Permítanos conocer su opinión. ¿Cómo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán la casilla de la Fiscalía o de la Defensa. Hacemos una breve pausa y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto después de escuchar los testimonios de ambas partes. Demos ahora inicio a los alegatos de conclusión. Comencemos con la Fiscalía. Señor Pardo. Bueno, la primera conclusión es que para nosotros, si el gobierno no asume la responsabilidad para resolver los factores asociados a la educación, varios de los cuales hemos planteado, realmente no hay posibilidad de una política educativa pública avanzada, ni siquiera hablando solo en el terreno de la jornada única, sino en el derecho de una educación de alto nivel. ¿Sí? Ese es el primer. Segundo, el gobierno debe, si bien las 2 horas o 3 horas pueden resolver en esos términos, ocupar a los chicos, pero lo puede resolver, pero no transforma las prácticas pedagógicas. Una cosa es que nosotros tengamos cuidado de los chicos y otra cosa es que pasemos a ser cuidadores de los chicos. Nosotros somos docentes y en ese sentido insistimos en transformar las prácticas pedagógicas. Segundo, el gobierno no puede seguir insistiendo en que hagamos más con menos recursos. El decreto tampoco resuelve ese punto, le dice a las entidades territoriales que pongan los recursos, da porcentajes o estímulos a los que puedan hacer más con menos recursos, señala que los maestros multipliquemos el trabajo, multipliquemos las funciones, no garantiza los espacios, los ambientes para que los chicos tengan refrigerio, tengan alimentación, mucho menos está garantizado la misma, y sigue insistiendo el gobierno en no devolverle a las entidades territoriales 100 billones de pesos que tomó desde el año 2001 y 2007, 60% de ellos para la educación. 3, no aceptamos la indebida intromisión del ICFES, que hoy se erige como el único que determinaría el rumbo académico de las instituciones. El ICFES fracasó, lleva 30 años fracasando, y lo que hemos hecho los maestros lo hemos hecho a pulso, y tenemos a la educación pública y a la educación pública a flote. Perfecto. Su tiempo ya ha terminado. Muchas gracias. Vamos con los alegatos de conclusión para la Defensa, doctor Alba. Bueno, insistimos en que aquí estamos defendiendo una postura académica en términos de lo importante para la sociedad de tener una escuela de calidad, independiente de los contextos políticos y económicos que, insisto, tenemos que participar en ellos y tenemos que hablar de manera crítica sobre las posturas del gobierno. También nos lleva a ver esto desde el punto de vista de oportunidad. Si nosotros trabajamos sobre nuestros proyectos educativos institucionales, si nosotros tenemos esta posibilidad de tener más tiempo con nuestros estudiantes, de poder dedicar más tiempo a hacer de verdad con ellos un ejercicio de práctica docente que lleve a su desarrollo de competencias y a su desarrollo integral de formación, quienes se van a beneficiar son nuestros estudiantes. Claro, eso en la medida en que las condiciones estén dadas para que eso se dé. Infraestructura de calidad, oportunidades, mejora del estatus del profesor como tal, que eso se necesita. No es solo subir 2 horas y ya, eso implica un análisis integral de lo que está ocurriendo en el país, de mejorar esas condiciones de formación, condiciones laborales de nuestros docentes, todos los espacios anexos que se necesitan en términos de infraestructura para apoyos en alimentación, en transporte, en fin, pero es una oportunidad que como colectivo académico tenemos que discutir y hacer propuestas puntuales para que esto realmente se lleve a una práctica exitosa. Yo sé que lo podemos hacer, no es fácil, pero es un trabajo que también tiene un poco de responsabilidad de nosotros como docentes para que se logre un cambio efectivo. Muchísimas gracias. Desde la imposición es muy difícil hacer reflexión académica y el gobierno acaba de imponer
un decreto sin consultar con la comunidad académica y educativa. Y tenemos que centrar nuestra voz de protesta. Hoy tenemos que pasar nuestra propuesta. Es esto lo que nosotros tenemos. Y que quede en manos de la opinión. Se puede hacer, se debe hacer, es una deuda. Ambos, que tenemos. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. ¿Qué nos queda? Conocer finalmente su veredicto. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla de la Fiscalía y de la Defensa. Pueden allí emitir su voto. Hacemos una pausa y regresamos para finalmente conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto. ¿Está preparado el país para implementar la jornada única escolar tal y como lo propone el gobierno? Ese ha sido el debate esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Miguel Pardo, con un 73%. La defensa, doctor John Alba, obtuvo un 27%. Doctor Miguel Pardo, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Agradecemos el apoyo de la comunidad educativa. Decimos que el que debía estar aquí era el gobierno nacional. Invitamos a toda la comunidad educativa a que respalde la propuesta que hace la comunidad académica, la comunidad educativa, para construir una propuesta educativa avanzada en la cual debe estar muy clara la dignificación tanto de los profesores como la dignidad de los niños y de los jóvenes que están con nosotros en las aulas y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Coincidimos con nuestros invitados en que deberían estar esta noche delegados del gobierno, del ministerio. Extendimos la invitación, lamentablemente no pudieron acompañarnos, pero hicimos un interesante debate en compañía de nuestros representantes, de sus testigos, a quien de igual manera les agradecemos su presencia. A ustedes, nuestros televidentes, también recuerden nuestra próxima cita, 10:15 de la noche, próximo lunes, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y para que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!